presentar no es tanto un trabajo ya terminado, sino más bien es como un protocolo de trabajo. Empecé a trabajar con The Ventriloquist Tale en una beca de verano jaguar con Maggie en 2015, y en ese entonces era un trabajo muy diferente al que voy a presentar ahorita. En aquel momento yo quería hablar sobre el rol del narrador, que lleva el nombre de Macunaíma, como una figura que nos permitía observar la construcción de un lenguaje universal basado en algo que yo llamaba patrones de referencia compartidos, que según yo eran como ciertas ideas que se repetían en todas las lenguas del mundo. Después leí más sobre estudios de traducción, que es donde se encuadran o se encuadraban estos patrones de referencia compartidos que ya no existen, y trabajé en la tesis de licenciatura un cuento de Borges que se llama El jardín de senderos que se bifurcan, y lo que hice fue estudiar las relaciones existentes entre el texto de partida escrito por Borges en español y 3 textos meta escritos en inglés por 3 diferentes autores. La relación que encontré entre los textos la denominé patrones de dialogismo textual, que partían o construían una red rizomática de sentidos móviles a partir de enunciados metafóricos, y cómo estos se tejían con relaciones intertextuales, contextos o situaciones históricas, contextos literarios y algunas otras referencias culturales. Entonces empecé ahora a retrabajar el cuento del ventrílocuo un poco desde la misma metodología que había trabajado con Borges, y de repente me di cuenta de que no funcionaba. Y una de las primeras cosas que me dije fue: ¿cómo voy a armar los patrones de dialogismo textual si no tengo muchos textos? Porque con Borges, o lo que hice en la tesis, me permitía armarlo porque tenía yo 4 textos, y me permitía ver cómo las relaciones metafóricas e intertextuales cambiaban entre los 4 textos. Pero aquí solamente tengo el texto de partida, el original de Melville, y la traducción al español, con la cual no he empezado a trabajar aún. Entonces me vi en un problema, volví a leer la novela y volví a meterme dentro de los estudios de traducción desde una perspectiva teórica que se llama fictional turn. Fue propuesta por teóricos brasileños alrededor de 1995, y esta perspectiva teórica permite hablar de la traducción ya sea como un elemento que forma parte de las diégesis de cuentos o novelas, principalmente latinoamericanas y de Medio Oriente, o permite hablar de la traducción como un concepto a partir del cual se teoriza gracias a las novelas, ¿no? Volviendo a leer la novela y comenzando a realizar una investigación bibliográfica diferente a la que había revisado en 2015, que era principalmente lingüística, me encuentro con que varios autores trabajan la novela de Melville desde una perspectiva postcolonial y desde una perspectiva de realismo mágico, y la incluyen dentro de nuevos textos transculturados que retoman el realismo mágico para hablar sobre cómo los autores de las novelas sienten cierta emoción de desapego en cuanto a los países en los que viven, o en los que nacieron más bien. Melville es una autora parte guyanesa y parte inglesa, me parece, que vive en Londres, ¿no? Entonces muchos autores plantean la novela del cuento del ventrílocuo casi como si fuera una biografía de Melville que refleja lo alejada que ella se sentiría de su tierra natal. He titulado el trabajo One Who Works in the Dark, que es justamente el significado del nombre del narrador de la novela, la configuración de un sujeto traductor decolonial en el Caribe a partir de la ventriloquia
y la experiencia metafórica en la novela de la que ya les hablé. Y quiero iniciar con este epígrafe de Wilson Harris, en el cual nos habla sobre la influencia que tiene la literatura en la sociedad, pero desde la tradición y la complejidad de esta. Dice, literature has a profound and imaginative bearing on society, wherein the life of tradition in all its complexity gives a unique value to the life of vocation in society. Since it is inherently active at all times, whether secretly or openly, it participates in the ground of living necessity by questioning and evaluating all assumptions of character and conceptions of place or destiny. Y esto es justamente lo que hace Macunaíma. Ya sea de manera secreta o abierta, Macunaíma retoma, que es el narrador de la novela, retoma el concepto de la tradición y principalmente la tradición oral y toda la construcción mítica de su pueblo, que son los indios Wapisiana, y la utiliza para cuestionar y reevaluar aquellas suposiciones e imaginarios que se dan por sentado sobre la vida en los pueblos indígenas de América del Sur y sobre la decisión que tienen que tomar sobre aislarse para continuar viviendo con sus tradiciones intactas o dejarse llevar por, digamos, los avances de la civilización y modernidad y perder lo que los hace auténticos. Bien, la novela, El cuento del ventrílocuo, se estructura en 3 planos narrativos que están relacionados o tejidos gracias a o por las experiencias de la familia McKinnon. Preparé un pequeñito árbol genealógico. El padre de la familia es Alexander McKinnon. Este personaje llega a la región Waronawa de Guyana, ahora les muestro un mapa, porque su padre tenía algún tipo de empresa en Jamaica y él llega a Guyana como para abrir o continuar la empresa. Se adentra en un viaje hacia las sabanas guyanesas y se enferma a lo largo del viaje. Y lo que sucede es que los indios Wapisiana lo rescatan y lo curan hasta que recupera la salud. Es entonces que el padre, el cual no se menciona, de Maba y de Suna, le dice o les da permiso a Maba y a Alexander de que se casaran. El ritual del matrimonio era colgar las hamacas de cada uno, una al lado de la otra, y así ya estaban casados. Maba tenía una hermana, que es Suna, y Suna también ya estaba como en edad casadera, y de hecho estaba a punto de casarse con otro hombre. Pero antes de que esto ocurriera, el padre le da a Alexander la opción de elegir casarse también con Suna. Era una costumbre dentro de los Wapisiana que si un hombre estaba casado con una hermana, él tenía derecho a decidir primero si quería casarse también con la otra. Entonces se casa con las 2 hermanas y tiene varios hijos con las 2. Con Maba tiene a 2 que son o se identifican que son de ella, Dani y Beatrice. Y con Suna tiene a otra niña llamada Wilfreda. Las líneas que están en amarillo representan una mezcla entre los hijos de cada una, porque ya no se sabía de quién era qué niño. Y esto sucede porque la palabra en Wapisiana para designar a la mamá y a la tía son la misma. Entonces no había distinción en la forma en que se referían a ellas. Resulta que Dani y Beatrice, cuando llegan a la adolescencia, inician una relación incestuosa, se enamoran, comienzan a tener relaciones sexuales y se escapan de su villa para poder vivir su amor sin ningún tipo de, no precisamente atadura, pero sin ningún como chismorreo ni nada por el estilo. Beatrice queda embarazada y da a luz a un bebé que nunca es nombrado, solamente le decían Son o Sonny y se le queda ese nombre.
Muchos años después, entre uno de los hijos que no se sabe quién es su mamá, nace uno de los descendientes llamado Chofoye o Chofi en corto, que es uno de los personajes en los cuales se centra uno de los planos narrativos de la novela. Chofi está casado con una mujer llamada Marieta y tienen un hijo llamado Bla Bla. Los tres planos narrativos que yo identifico son estos. El primero es el cuento del ventríloco, y es en el cual Macunaíma aparece como narrador. La novela tiene un prólogo y un epílogo que están narrados en primera persona por Macunaíma. Y la novela comienza diciendo esto: My biographer, the noted Brazilian señor Mario Andrade, got it wrong when he consigned me to the skies. Y a partir de ahí comienza a decir en qué más se equivocó el señor Mario de Andrade, que es un novelista del modernismo brasileño, que escribe una novela llamada Macunaíma, un héroe sin carácter. La traducción al inglés de esta novela está, por cierto, dedicada a una mujer llamada Edwina Melville, que es antepasado de Pauline Melville. Todos los dos otros planos narrativos están en función del cuento del ventríloco. Macunaíma es el que nos va a narrar los dos siguientes. Lo que ocurre aquí es que el resto de la novela está contada desde la voz de Macunaíma, pero no vamos a seguir escuchando el mismo tono con el que Macunaíma habla, sino que imita una forma de narrar que es propia de los cánones de la novela decimonónica de las Indias Occidentales, según Wilson Harris. Más adelante hablaré un poco más sobre esto. Y además escuchamos la diferencia entre las voces de los diferentes o diversos personajes. El siguiente plano narrativo se centra en la investigación de una académica inglesa llamada Rosa Mendelssohn. Rosa llega a Guyana con el objetivo de entrevistarse con todos aquellos miembros de la tribu wapisiana que habían conocido a un escritor llamado Evelyn Waugh. Esto está ocurriendo alrededor de 1970. Rosa llega a Guyana a investigar lo que Evelyn Waugh vivió en Guyana durante los 30, cuando llega para hacer una investigación sobre la vida ahí, que luego terminan plasmados en la novela que se llama 92 Days y en un diario de viajes, ¿no? La novela se llama A Handful of Dust. El travelogue es el 92 Days. El diario, sí. Rosa, al llegar a hacer la investigación, conoce a Chofi McKinnon y le pide que por favor la llevara a las sabanas del río Rupununi para conocer a la tía Wifreda, a la tía de Chofi, que era la única que quedaba viva que había conocido a Waugh. Pero resulta que esto no es posible, porque Wifreda viajó junto con Chofi de la sabana a Georgetown para que la operaran, porque tenía cataratas. Los doctores dijeron que tenía cataratas y que necesitaba una operación o quedaría irremediablemente ciega. Lo curioso es que mientras estaban en la sabana, Wifreda tenía dificultad para enfocar, pero veía. Y cuando llega a Georgetown y pasa los días de recuperación de la operación y se quita los parches, ya no ve nada, queda completamente ciega. Y vuelve a recuperar la visión cuando al final de la novela regresa a la sabana. A pesar de la imposibilidad de que Chofi lleve a Rosa al obtener lo que quería, entablan una relación amorosa. Chofi estaba teniendo problemas con Marieta, razón también por la cual había viajado a Georgetown para encontrar trabajo y poder ayudar a la familia de Marieta, que estaba teniendo problemas con su ganado. Durante este plano narrativo aparece también un personaje importante, que es el profesor Wormald, que había llegado también a Guyana para hacer una investigación sobre los mitos. Lo que él quería hacer era identificar una ecuación algebraica que permitiera generalizar la estructura de todos los mitos wapisiana sobre el incesto.
Y el último plano narrativo es precisamente la historia que ocurre ya durante los 30, que nos cuenta el incesto de Dani y de Beatrice. Tophi va con su tía Wilfreda y le pide o le pregunta si sería posible que conociera a Rosa y que le contara todo lo que sabía sobre Wo. Y Wilfreda le niega esto, le dice que no puede ser posible y le explica por qué. Le dice que Wo, o sea, hablar de Wo le recuerda cosas que ella preferiría olvidar, porque son cosas relacionadas al incesto entre sus dos hermanos. Wilfreda fue la primera que descubrió a sus hermanos en esta relación amorosa, y cuando los descubre, Beatrice le dice que si le hablara a alguien alguna vez de lo que había visto, quedaría ciega, la maldice. Entonces hay un momento en el que Wo, al llegar, conoce a Sonny, que ya era un muchachito como de 14, 15 años, y Sonny se altera mucho. Era un niño como muy singular, muy peculiar. Decían que no se podían acercar y hablarle muy fuerte de repente, porque entonces estallaba y solía dormir con los ojos abiertos. Entonces Wo lo ve sentadito con los ojos abiertos, y una ligera sonrisa que indicaba que estaba durmiendo. Se acerca, le habla y Sonny se asusta y se mete corriendo. Como modo de explicación a Wo, Wilfreda le explica toda la historia de Sonny y le cuenta que era hijo de sus dos hermanos, le cuenta la historia del incesto, y Wo no le dice nada. Nos dice la novela que hace únicamente una mueca de disgusto, rechaza la historia de Sonny y la deja. Y es a partir de ese momento que Wilfreda comienza a quedar ciega, cumpliéndose así la maldición de Beatrice. La peculiaridad con Sonny es que es abandonado por su madre, o se obliga a Beatrice a abandonarlo cuando tenía alrededor de 5 años, porque la relación de incesto es impedida por la presencia de un padre jesuita, el padre Napier, que había llegado a Guyana desde 1905. Cuando Alexander Mackinnon, que se preciaba de ser un libre-pensador, así lo describe Macunaíma, se entera de que sus hijos se escaparon, manda a llamar al jesuita para que los vaya a buscar y los regrese. Y el sacerdote habla con Dani, lo convence de casarse con una mujer brasileña llamada Silvana e impide que estén juntos. Beatrice, entonces, para vengarse del padre, va con la mujer sabia del pueblo llamada Cocolupi y le pide que le dé un veneno para el padre Napier. Cocolupi, que era una mujer que pensaba que los indios debían encerrarse y debían aislarse, estaba totalmente cerrada a todo lo extranjero, acepta y le da el veneno a Beatrice. Pero era no solamente un rechazo por parte de ella y de Beatrice, sino por parte de toda la tribu. Ellos habían aceptado al padre Napier y trataban con él, pero en realidad nunca habían entrado directamente a su código. Entonces, Beatrice se venga del padre Napier, le da el veneno y el padre queda loco. En una escena sale totalmente desnudo a la selva y comienza a correr por toda la selva, incendiando todas las misiones que había construido. Y luego pues se ve forzado a salirse de la selva y lo regresan a Inglaterra. Comienza un delirio en el que pensaba que tenía que construir una línea de ferrocarril que uniera todos los pueblos hasta el monte Roraima, que era el monte sagrado para los Wapisiana, y que el Papa lo iba a declarar entonces como su segundo al mando. Después de esto se le considera a Beatrice una canaima, un espíritu de venganza, y eso era peor que haber cometido incesto. Entonces su padre, Alex, arregla las cosas para que unos familiares la recibieran en Canadá, y ella se ve obligada a abandonar la sabana y deja a su hijo Sonny atrás, encomendándoselo a Wilfreda. Pero Sonny, cuando tenía también alrededor de 14 o 15 años, poco después de este sobresalto con Wo, desaparece.
solamente se va y nadie sabe qué pasa con Sonny. Hasta que hay una parte ya casi al final de la novela en el que un hombre, un cazador, estaba caminando cerca de las montañas Kanaku y ahí escucha de repente una risa de hombre y como arriba o por encima de la risa de hombre escuchaba sonidos de muchos animales. Se va acercando hasta que llega a una piedra y en la piedra ve un bonchecito de ropa característica de Macunaíma, porque en el prólogo Macunaíma nos explica cómo va vestido, con un sombrerito fedora, con glasses, con lentes oscuros, y esta es la misma ropa, las mismas prendas que encuentra el hombre Macusi abajo, ¿no? Voltea hacia arriba, voltea hacia los árboles, no ve nada y decide retirarse. Estas mismas prendas identificaban a Sonny en descripciones anteriores que hacía Wilfreda de él. Entonces, hay algunos autores que hacen la relación entre Sonny y Macunaíma como la misma persona. El Macunaíma proviene de un mito del área de América del Sur que cuenta la llegada de la mujer de piel roja por encima de la mujer de piel negra y de la mujer de piel blanca, que se derretían o se quemaban cuando intentaban hacer labores cotidianas. Esta mujer roja entabla una relación con el sol, de la cual nacen dos hijos llamados Macunaíma y Chico. Luego Macunaíma y Chico van a ser los protagonistas en otro mito, en el cual cortan un árbol sagrado del cual partían todas las frutas del mundo, y después de que lo cortan llega una inundación. Este es el mapa de Guyana. Toda la historia ocurre en realidad en zonas fronterizas. En verde ahí, hacia arriba está marcado Georgetown y hacia abajo es el Monte Roraima. Todas las misiones que funda el padre Napier van desde el Monte Roraima hasta el sur de Guyana. Las montañas Kanaku están marcadas en naranja hacia arriba. Ahí es donde encuentran a Sonny. En rosa abajo están marcadas las sabanas Rupununi. La línea azul del lado izquierdo, jamás voy a llegar. La línea azul del lado izquierdo es el río Rupununi, que estaba cercano al asentamiento Guaronagua, que por cierto significa las montañas del oro. Hacia abajo está el río Casicaitiu, que también se conoce como el río de los muertos. Este río es importante puesto que al inicio de la novela, en el prólogo, Macunaíma cuenta que su vocación de narrador viene de que en alguna ocasión, explorando en un lago de lodo, sacó una palabra. Y esa palabra estaba musgosa, y estaba sucia. Entonces él comienza a limpiarla, comienza a quitarle el musgo y descubre que en la palabra había otras palabras grabadas en jeroglíficos. Mientras hacía todo esto, comienza a escuchar como un claqueteo que aumentaba y aumentaba de volumen, hasta que empieza él a ver que están viniendo desde lejos unos esqueletos que bailaban, y los adultos dice que hacían movimientos obscenos con sus caderas, los niños jugaban como con pelotitas de lodo también. Cuando llegan junto a él, los esqueletos lo celebran por haber sacado la palabra, lo cargan en sus hombros y le gritan "That's my boy". Y Macunaíma, en respuesta, como feliz de ver lo que le estaba sucediendo, les responde a los esqueletos "Kiss my ass". Y después dice: así sucedió, yo estaba ahí, no ustedes, así que yo lo sé. Ese episodio ocurre en el Río de los Muertos. Lo sabemos porque Beatriz y Dani, al escapar, llegan hasta el Río de los Muertos. Y ahí se dan cuenta de que cuando bajaba la marea, había piedras extrañas en el río que tenían grabados jeroglíficos, que ellos no sabían qué era, pero que se decía que eran grabados que estaban
o sea, muy antiguos que estaban ahí desde muchísimo antes que hubieran poblado el sitio. Beatrice y Dani llegan hasta ahí y luego comienzan a subir por el río Essequibo, que es este que está aquí, justo debajo de la bola morada, que son The Great Falls, el lugar en donde el padre Napier los encuentra y los lleva de vuelta a las sabanas Rupununi. Todo ocurre pues en una zona fronteriza entre Venezuela y Brasil, y hacen viajes frecuentes hacia Georgetown, hacia la costa. Bonnici, en uno de los textos que creo que envié, nos dice que 80% de la población de Guyana vive más que nada en las costas y solamente un 16% equivale a la población de indígenas que viven en las sabanas, hacia el sur. Ahí. Bueno, como ya dije al mostrarles el mapa, la historia de estos tres planos narrativos que están entrelazados ocurre o se configuran en lo que son zonas de contacto, es decir, espacios sociales en los que culturas que están en una situación dispareja se encuentran y luchan constantemente en relaciones asimétricas de dominación y subordinación. Esto nos está planteando, o sea, el hecho de que sucedan en estas zonas fronterizas nos plantea que la novela parte de una situación de mutua incomprensión entre las dos culturas. Y no es solamente una mutua incomprensión entre culturas, sino entre dos sistemas de creencias. Uno que está fuertemente basado en el mito, relacionado a los indios Wapisiana, y el otro que está basado en la razón, representado en la novela principalmente en los personajes de Rosa, el profesor Wormald, el padre Napier y Evelyn Waugh. El hecho de que existan estos dos sistemas de creencias, uno basado en el mito y otro basado en la razón, nos sugiere que existe una necesidad de figuras mediadoras que permitan equilibrar las relaciones entre estos dos sistemas de creencias y que reduzcan la incomprensión que existe entre una y otra. Y al reducir esta incomprensión, generalmente lo que se hace es acercar un sistema de creencias al otro. Los autores plantean que la novela se mueve entre dos opciones, la aculturación y la transculturación, siendo o entendiendo la primera como la asimilación por parte de un sistema de creencias de los códigos del otro, y la segunda una relación en la que existen influencias mutuas entre los dos. Y tenemos o veríamos un momento de esta mutua incomprensión en esta cita. Se llevan aquí es el momento en el que Beatrice ya está en Canadá, y muchos años después ella se casa y tiene hijos con un hombre llamado Horacio Sanz, y estando acostada en su cama, después de haber ido a un espectáculo de circo en el cual actuaba una mujer india que se metía dentro de un ataúd de hielo, se acuesta en la cama y no puede dormir, y voltea a ver a su marido y está plácidamente dormido, y se pone a reflexionar en qué extraño es que la cabeza de su marido, que estaba llena de los paisajes de Montreal y las carreteras, y la de ella, que estaba girando sobre la sabana, estuvieran acostadas en el mismo espacio. Y mientras está en esta reflexión, ella se pregunta si era mejor para su gente que se preservaran aislados dentro de sus propias tradiciones o que permitieran el cambio, lo cual es una constante dentro de la narrativa poco Lupi, como ya había mencionado, y que no casualmente es la abuela de Macunaíma, o Macunaíma la identifica como su abuela. Opinaba lo primero. Chofi estaba como entre las dos antes de llegar a Georgetown. Antes de llegar a Georgetown, él pensaba o se sentía cansado de estar en el pueblo,
y no comprendía muchas de las relaciones que ahí tenía que establecer. Una de las principales, las jerarquías que existían entre él, que era empleado, y el jefe para el cual tenía que trabajar. Y al final, cuando se enamora de Rosa y empiezan esta relación, empieza a pensar que a lo mejor sería bueno para los Wapisiana que permitieran un cierto tipo de cambio. Bien, ahora, lo que yo planteo es que la novela no está hablándonos como únicamente de dos posibilidades que se excluyen mutuamente, que si es aculturación ya no puede ser la otra, y si es transculturación ya no puede ser la otra. Lo que yo creo es que la novela no propone exactamente las estrategias que se deben de seguir, más bien la búsqueda de estas estrategias, que no sabemos exactamente cuáles pueden ser, yo propongo una, para lograr una relación e intercambio dialógico de ambos sistemas de creencias, en búsqueda de una construcción para narrar las identidades de los sujetos que viven en zonas fronterizas de maneras diferentes. Por supuesto, toma el concepto de las identidades narradas de Stuart Hall. Ahora, al hablar de esta necesidad de relaciones mediadoras, aparece la idea de un traductor que generalmente hace ese trabajo, media entre dos cosas que no se parecen, y tiene que lograr buscar la manera de que en un tercer producto sean exactamente iguales, generalmente las lenguas. Dentro de los estudios de traducción postcolonial, se ha hecho la equivalencia entre estos grandes procesos de migraciones con el fenómeno de traducción que pasaría a ser entendida aquí como una traducción cultural. Y nos dice Susan Bassnett que la traducción se ha usado frecuentemente como una metáfora para hablar sobre ese espacio migrante o nómada entre las culturas. Y en este espacio las continuidades se rompen, las identidades buscan reformularse, se hacen, se deshacen y se rehacen. Lo que nos permite esto es pues una discusión sobre el trasvase cultural y las formas o las diferentes formas de identidad que al sacarse de un sistema de creencias y reinsertarse en el otro, resultan de cierta manera incompletas. Y esto se extiende o permite extrapolarse también a la comprensión del proceso de traducción como movimiento constante siempre, que es algo que propone Homi Bhabha dentro de esta idea de traducción cultural. Y vemos aquí algo que sucede en la novela, que es un ejemplo de esta zona fronteriza que permitiría una traducción cultural. Mandan a Beatrice, a su hermanita Alice y a Wilfreda a estudiar 3 años a un convento en Georgetown. Y al mismo tiempo, Dani se iría a estudiar ese mismo tiempo en una escuela diferente. Al llegar, una de las primeras cosas que les chocan a ellas es el hecho de que tienen que usar uniformes y tienen que usar zapatos. Y ellas se sentían extrañas, y principalmente se nos narra la experiencia o esta vivencia del cuerpo de Beatrice, que sentía que sus pies estaban atrapados dentro de los zapatos y que el uniforme era también como un cierto tipo de cárcel. Las 3 niñas vivían muy infelices al inicio y se sentían atrapadas y extrañas, porque al llegar al convento se dan cuenta también de que existía ciertas jerarquías basadas en la coloración de la piel. Y las niñas del convento no sabían ubicar ni a Beatrice, ni a Wilfreda, ni a Alice en ninguna categoría, porque no eran asiáticas, no eran blancas, no eran negras, y no sabían qué eran. Entonces una niña va con sus papás y les pregunta a los papás qué eran estas nuevas niñas que habían llegado, y los papás le contestan: son indios. Entonces al día siguiente, utilizándolo como
como un término despectivo, ¿no? Al día siguiente llega esta niña y durante un ensayo del coro en el que Beatrice la pisa por accidente, se voltea y le dice: tú eres una india. Y eso les choca mucho a las tres porque no estaban acostumbradas a este tipo de jerarquización y encuentran una manera, encuentran una estrategia de sobrevivir a eso. Y es Beatrice la que la encuentra. She soon found a way of surviving and consoling her sisters. She convinced herself and them that they were Wapisiana spies. They must merge in with their surroundings, copy the coastlanders while somehow keeping themselves intact. Y esto lo lograban a través de una relación con la naturaleza que encontraban en el convento. Cada vez que veían a un mosquito o a una iguana o algún animal, se acercaban a hablar con él porque lo tomaban como un mensajero de las sabanas del Rupununi, que venía a decirles algo de su familia. Y ellas comienzan a hablar en wapisiana frecuentemente. Y las monjas, cuando las escuchaban, solamente les parecía extraño que hablaran en un idioma que ellas no entendían, pero siempre desde una posición como inferior. Ocurre que Harish Trivedi, dentro de el trabajo que hace Susan Bassnett sobre la traducción postcolonial, hace una crítica a toda esta idea de traducción cultural que plantea Homi Bhabha y otros teóricos, diciendo que, entendiendo desde esta perspectiva postcolonial que la traducción es únicamente un trasvase cultural, que no implica un medio o un soporte lingüístico, se convirtió únicamente en una manera en la cual se evitan a propósito hablar sobre los asuntos del lenguaje o de la lengua. Y esto Trivedi opina que es como una manera más de decir que se está estudiando la traducción desde un enfoque postcolonial, pero al mismo tiempo seguir reproduciendo esquemas de la colonialidad. Dentro de esta misma idea hay como otra perspectiva en la cual sí se toma en cuenta el lenguaje, también dentro de los estudios postcoloniales de traducción, en los cuales estas zonas de contacto que ya había definido como estos espacios en los cuales las culturas se encuentran en relaciones jerárquicas diferentes, equivale a una zona de traducción, siendo esta un espacio en el cual se redefinen como niveles que tienen que ver con la lingüística, con la tecnología, con los sistemas sociales, etcétera, y incluye también la reflexión sobre los medios en los cuales estos como nuevos encuentros se dan. Y aparece aquí, ahora sí, el giro fictivo que plantean teóricos brasileños principalmente y que luego retoman otros teóricos. Edwin Hensler es uno de los principales representantes del giro fictivo. Él se especializa en hacer estudios sobre García Márquez, principalmente Cien años de soledad, pero tiene un trabajo sobre escritura fronteriza en el Caribe, en la cual dice esto, que la traducción es un proceso cotidiano y crítico que incluye muchas formas de comunicación y de pensamiento para aquellos cuyas vidas dependen de cruzar esos bordes, como los personajes de la novela de la que ya hemos hablado. A partir de esto, se permitiría hablar de la traducción como un instrumento utilizado por los colonizadores para instaurar las colonias. Y Bassnett nos cuenta, por ejemplo, una situación en la que los colonizadores llegan a América del Sur y, aprovechándose del no entendimiento de la lengua, crean como leyes sobre la propiedad privada, quitándoles las tierras a los habitantes de ahí, ¿no? Y una segunda perspectiva en la cual las mismas colonias serían entendidas como traducciones. Y aquí entra el hecho de que la traducción siempre se ve como algo inferior al original. En la lengua, o sea traducción lingüística o traducción cultural, como diría Bhabha,
Si nosotros entendemos al poder colonizador como la fuente, como el original, el lugar nuevo donde llegan a instaurarlo, la colonia, sería necesariamente una traducción. Y por lo tanto un intento de copia de eso. Y aquí hay una... No sé si lo que sigue es eso. Hay nuevamente una relación jerárquica en la que el uno se subordina al otro. Y esta disparidad entre los sistemas de poder y los sistemas de creencias de los que ya hablé provocan que la cultura se vuelva intraducible. Provoca que haya incomprensión entre los dos sistemas. Es en esta parte donde entraría un concepto que... Esperen, lo estoy buscando. Del cual Baba habla como el hombre mimo. Ahí está acá. Y nos dice que el mimo adopta y perpetúa la cultura y las costumbres del colonizador, pero en vez de lograr moverse hacia arriba en la escala social, sigue manteniéndose abajo porque no puede subir en esas escalas de poder. Sin embargo, al estar adoptando la cultura y quedarse en el lugar en el que le pertenece, comienza de manera involuntaria a hacer o a cometer como ciertos excesos en esa adopción de costumbres. Y esos excesos empiezan a hacer que su imitación tenga siempre un error, un exceso, una diferencia. Es esa diferencia lo que lo tildaría de inferior, ¿no? Dentro de la traducción postcolonial, hablando de traducción propiamente lingüística, existen dos procesos o dos estrategias que se han utilizado desde siempre como los grandes parámetros para traducir: la extranjerización y la domesticación. Acercar el texto, o sea, hacer que el texto se parezca al original, aunque no coincida con nada de este nuevo contexto en el cual se va a leer, o hacer que el texto se parezca en todo a este nuevo contexto en el cual se va a leer y por lo tanto se diferencie totalmente del original y de donde se produjo. Estos dos terminan siendo estrategias a través de las cuales se sigue viendo una otredad. Los Basnet, entre ellas, y otros teóricos de la traducción postcolonial, proponen que a través de estas dos estrategias, entendidas desde la traducción postcolonial como la idea de este mimo que va a adoptar costumbres para subvertirlas a través del exceso, pero de manera involuntaria, se debe dislocar desde dentro, dislocar estos esquemas desde dentro sin que nadie se dé cuenta, revertir las polaridades y elevar las voces silenciadas. Pero al mismo tiempo que se hace esto, al mismo tiempo que se hace esto, se tiene que articular en el texto un respeto tanto por la cultura que se está traduciendo como por la cultura a la cual se está traduciendo. Y este respeto se va a conseguir manteniendo en el texto un símbolo de otredad, remarcando o enfatizando que siempre estamos hablando de un otro que no tiene nada que ver conmigo. Y de esta manera, también dentro de la traducción postcolonial, y es Hensler el que lo dice, el papel del traductor sería el papel de un contrabandista, que siempre está como por lo bajo, robándose una cosa de otro lado para traerla al otro. Y aquí utilizarla exactamente igual a como la utilizábamos ahí. Y aquí tenemos un problema, porque el cuento del ventrílocuo, que generalmente se estudia dentro del giro, no de traducción, pero sí dentro del giro de los estudios postcoloniales, no está encajando con esto. ¿Y por qué estoy hablando de traducción o la figura de un traductor y no como un narrador? Porque ya antes habíamos hablado del hecho de que la novela está partiendo de la incomprensión entre las dos culturas, necesita un mediador, y ese mediador en este caso
tendría como la función doble de narrador-traductor y sería Macunaíma. Dentro de esto llego yo al giro decolonial, lo conocí o llego a través de Miñolo. Y nos dice, el pensamiento decolonial es entonces el pensamiento que se desprende y se abre, encubierto por la racionalidad moderna, montado y encerrado en las categorías del griego y del latín y de las 6 lenguas imperiales europeas modernas. Pero, a pesar de que está montado en estos mismos esquemas, Miñolo nos pone en su texto Desprendimiento y Apertura como los principales iniciadores del giro decolonial a Guamampoma y a Coguano. El uno basado en la experiencia y la memoria de los incas, y el otro basado en la experiencia y la memoria de la esclavización en el Atlántico. Bien, Miñolo dice que este giro decolonial vendría a funcionar o a convertirse en un desprendimiento epistémico de la lógica de la modernidad-colonialidad, siendo esta la construcción o la articulación de un mundo en la cual se piensa o se construye que el único mundo posible es el que ésta plantea y no caben otros. Entonces, el giro decolonial plantearía como desprendimiento y apertura de esta lógica de la modernidad-colonialidad un mundo en el que caben otros mundos o en el que caben otras racionalidades. Y entonces aquellos sujetos que están cruzando los bordes ya no tendrían que cruzarlos y aculturarse o asimilarse o transculturarse, pero manteniendo una idea de otredad, como esta idea del indio salvaje o el indio mítico, sino que serían sujetos que adquirirían una subjetividad de frontera, articulada como una doble conciencia. Dice Quijano en Miñolo, es necesaria la decolonización epistemológica para dar paso luego a una nueva comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y de significaciones como la base de otra racionalidad. Sería esta otra racionalidad una en la que cupieran muchas otras racionalidades. Lo que yo propongo es que la novela, o Macunaíma, está funcionando como el instrumento a partir del cual se buscan estrategias para conseguir el desprendimiento epistémico de esta lógica de la modernidad-colonialidad. La ilustración es de una edición de la novela Macunaíma de Mario Andrade, que en realidad nunca se publicó. ¿Podrías repetir esa frase? Guay, no sé cómo la dije. ¿Cuál es el objetivo de la novela? Es una novela de Ok, ajá. Pienso yo, porque decía que la novela propone la búsqueda de estrategias para construir, como para construir, no sé si relaciones equitativas, pero sí relaciones como de construcción mutua entre los dos sistemas de creencias. No sé exactamente porque no es un trabajo... sí, o sea, los que hablaba yo, como el sistema de creencias basado en el mito y el sistema de creencias basado en la razón. No sé, porque no es un trabajo terminado, lo estoy empezando, si la novela sí nos da una respuesta segura o si únicamente nos plantea el inicio del proceso hacia esa respuesta. Porque más adelante lo voy a explicar, pero Macunaíma al final, en el prólogo, nos cuenta que se va de viaje a Europa a buscar a su corazón, porque su corazón estaba desprendido de su cuerpo en un loro, y su abuela, que era Cocolupi, le explica que se había ido volando. Entonces, en búsqueda de su corazón, Macunaíma llega a Europa. Pero estando en Europa se da cuenta de muchas diferencias entre la vida ahí y la vida en la sabana, y decide regresar. Y una vez que regresa, él cuenta o dice que a pesar de haber vivido en Europa y haber encontrado una situación de relación equitativa, se cansó y decidió regresar. Y
un día, mientras estando en su hamaca meciéndose, pensaba en estas diferencias. Nuevamente se cansa de continuar reflexionando si los Wapisiana se deben aislar o si deberían como ceder al cambio, y en vez de quedarse decide subir nuevamente a las estrellas y se va y deja la reflexión aparentemente incompleta. No sé si sí está incompleta o si es un aparentemente incompleta. La prefiere entonces su concepción mitológica frente de la razón. Sí. O sea, la razón, estamos hablando de la autoridad del europeo. Ajá, sí. Sí. Entonces hay durante el prólogo, Macunaíma, cuando nos está contando su gran habilidad de ventrílocuo, nos explica que en alguna ocasión su abuela, que necesitaba irse a pescar, quería escuchar un programa que iban a pasar en la BBC sobre el Big Bang y el inicio del mundo. Entonces era un programa en el cual se hablaban de las teorías de Einstein y de Hawking, y la abuela lo quería escuchar, pero se iba a ir a pescar. Entonces lo utiliza como grabadora, porque Macunaíma dice que él tiene una memoria excelente, puede escuchar algo y repetirlo palabra por palabra y luego al revés, sin anotar nada. Entonces él escucha el programa y después, cuando regresa a su abuela, lo repite, y lo repite tal cual. Dice: I repeated the whole program about Einstein and Hawking in the voice of Albert Liddell, a famed BBC announcer. Which came first, I wondered out loud, the equation or the story? Y su abuela le va a contestar: the story, of course, she snapped. What people are hearing is the final wheeze of an enormous laugh. Porque lo que estaba reproduciendo Macunaíma en ese momento eran como ciertos sonidos de unas ondas que acababan de detectar unos aparatos que supuestamente era el sonido del inicio del mundo. La cosa aquí es que hay un proceso de traducción que ni siquiera se menciona. El programa era hablado en inglés y Coco, aun si entendiera inglés, debido a este rechazo del que ya había hablado que tenía hacia todo lo extranjero, no hubiera permitido que su nieto le repitiera el programa en inglés. O yo creo que es algo implícito que Macunaíma le repite el programa a Coco Lupi en la voz de Albert Liddell, pero en wapisiana. Y esto no se dice, o sea, no lo dice Macunaíma, porque, o no lo dice, pienso yo, porque es algo que le sale natural. Y algo, o sea, que no tiene que mencionar, porque mencionarlo sería hacerlo otro. Y eso es lo que no está sucediendo en la novela. Entonces... Pero hay un marcaje de eso. ¿Cómo un marcaje? ¿Hay algún marcaje? Hay un marcaje interesante porque tampoco dicen que Macunaíma aparentemente parte de la traducción de Andrade al inglés. O sea, Melvin no leyó Macunaíma en su idioma original. En portugués. En portugués lo lee en inglés. O sea, hay una traducción implícita no mencionada. Y también que Macunaíma asume, o sea, hay un paralelo, o hay un antecedente a esta última sección en la parte originaria de cuando se presenta como narrador. Sí. ¿No? Es una cosa, no había pensado en este último, pero está interesante. Sí, y además, o sea, a lo largo de la novela sucede esto porque cuando nos está contando las interacciones entre Dani y Beatrice, o entre Alexandra y las chicas tampoco. Sí, nunca se entienden enseguida. Y él es escocés. Él es escocés, o sea, y le enseñan wapisiana a sus esposas. Y aprende. Sí. Y se nos va o sea, hay autores que marcan mucho como una especie de no lugar de Alex McKinnon, porque dicen, no es escocés porque ya no vive como escocés, él adopta la forma de vida de los wapisiana, pero no es wapisiana porque no cuenta con todo este bagaje mitológico que forma parte de su vida. Él era fotógrafo
Y en 1919, que es cuando ocurre la relación de Dani y Beatriz, iba a haber un eclipse. Y los Wapisiana tienen un mito sobre los eclipses, según el cual son dos hermanos, que uno visitaba al otro en la noche. La mujer, desesperada o confundida o de no saber quién era el hombre que la visitaba, le pinta la cara con una planta que se llamaba Genipac, que quedaba negra. Pues al día siguiente ve que era su hermano el que tenía las manchas de Genipac, y entonces tienen que subir al cielo, y él sube como la luna y ella sube como la estrella. Hay diferentes versiones del mismo mito, según el cual el hermano es el sol y la hermana es la luna, y se persiguen, y cuando se alcanzan ocurre el eclipse. Entonces, para los Wapisiana el incesto no era natural, pero se explicaba por el mito. Entonces, cuando Beatriz y Dani se escapan, sí es un shock para todos, pero cuando inmediatamente después ocurre el eclipse, todos dicen, ok, no es su culpa, están siendo instrumentos de la vivencia del mito. Entonces lo aceptan, y cuando ellos regresan, los aceptan en su comunidad otra vez sin ningún cambio. Y en cambio Alexander sí le pega tanto que se da cuenta de que no era tan libre pensador como creía. Y se va, de hecho. Se va de las sabanas y se regresa a Escocia y se casa en Escocia con otra mujer. Antes de empezar a contar la historia de Rosa, de Chofi y del incesto... ¿Este grupo que hablas solo está en Guyana? ¿Los Wapisiana? Creo que no. Creo que cruzan la frontera de Venezuela. No sé si hacia abajo en Brasil. Wapisiana no hay en Colombia. No. ¿Y las ilustraciones de dónde las sacas? Eso creo que no lo terminé de decir. Es una edición, lo empecé a decir, sí, pero no terminé. Es una edición de Macunaíma que nunca se publicó. La ilustradora se llama Caribe. Hizo las ilustraciones, de hecho, junto con Mario de Andrade. Él las conocía, y de hecho habían llegado como a un acuerdo para que se publicara. Pero cuando lo llevaron a la editorial se negó a publicarlas. Y salió sin las ilustraciones, porque decían que era muy caro y no se acostumbraba en ese entonces publicar libros ilustrados. Entonces, muchos años después salen las ilustraciones. No son parte de una edición ilustrada de Macunaíma, solo las sacó. Y yo las encontré en un blog. Nada más me llamó la atención de cuando la maca y los dos, en el Museo del Oro de Bogotá hay una maquita de oro con dos palmeras igualita, sí. Así como está. Sí. No, una maquita así, pero pertenece a una cultura de Colombia, que está un poco, de la influencia del Caribe para sí. De lo que se habla... comparten algunos, o sea, Guyana y Colombia sí comparten aroajes, por ejemplo. Hay aroajes caribes. Sí, exacto. Pero la pieza que tú estás diciendo es muisca. O sea, que es más de la cordillera. Pero sí es muy posible que la labor de orfebres tuviera contactos. No es nada extraordinario. No sé qué es. Sí, no, me llamó la atención, porque, ¿no? porque todo lo que hay ahí es casi muisca. Pero sí, bueno, sí tiene esa relación. Sí, algo que sí dice Macunaíma en su prólogo es que se piensa de los indios de América del Sur como gente floja que únicamente están acostados en su hamaca y cogen despacito y les gusta comer y disfrutan del no hacer nada. Así lo dice. Entonces, también está discutiendo contra esos imaginarios, porque se ve después que Chofi, por ejemplo, él no entendía o no comprendía completamente la relación o la idea o el concepto de trabajo, de hacer algo por dinero, y se le veía como una persona floja que no le gustaba trabajar. Pero en realidad la vida en las sabanas era de constante trabajo.
Todos los días tenía que componer el techo para que las hojas no dejaran pasar el agua. Todos los días tenía que salir a pescar, a despellejar a los venados. Pero como era parte de su rutina desde todos los días y de algo que tenía que hacer para vivir, él no lo consideraba trabajo, como si era en la lógica de los habitantes de Georgetown, por ejemplo. Antes de comenzar a contar la novela, Macunaíma se despide así. Dice, "Fiction has to disguise itself as fact, and I must bow to the trend and become a realist. Oh well, as they say, monkey cut a tail to be in fashion. That's all for now, folks. The narrator must appear to vanish. I go." Entonces, tenemos un uso coloquial o popular de la lengua en el cual se nos está anunciando que el resto de la novela no va a estar contada con el mismo tono con el que Macunaíma nos está hablando. Va a estar contada con los cánones de la novela de las Indias Occidentales que Harris explica en... ¿dónde está? En The Unfinished Genesis of the Imagination. Se dice, por ejemplo, que el carácter de los personajes debe recaer únicamente en el individuo autosuficiente, que el concepto de persuasión o de relación entre los personajes debe de estar dada por el uso del sentido común, que no debe haber nada que se oponga a este otro sentido común, y entonces Macunaíma explica que todos los elementos de magia y superstición se van a ver relegados a una narración objetiva. Y al final, en el epílogo, Macunaíma pregunta o dice, ¿me preguntas que cuál es la moral de la historia? No lo sé. Antes de empezar a contarla, escondí mi conciencia debajo de un arbusto. O sea que nos está contando la historia desde un cuerpo desdoblado, que vive él en su cuerpo y su corazón en un loro, y una conciencia que está escondida debajo de un arbusto. Entonces, lo que yo digo es esto. El rol de Macunaíma funciona como una estrategia de desprendimiento epistémico desde lo que decía de la perspectiva del giro decolonial. Lo que hace, que lo convierte en traductor, sería conducir las experiencias y las no historias, desde el concepto de Glissant, del pueblo guapiciana a través de los modelos de la modernidad-colonialidad, que ahora vamos a ver en una tabla, con el fin de deshacer los marcos de referencia ya fijados e inclinar, como dice Harris, the field of civilization so that one may visualize boundaries of persuasion in a new and unsuspecting light. Su rol entonces es el de un narrador traductor. Macunaíma teje sus hilos narrativos en un proceso de traducción tan natural que no es necesario explicitarlo en el texto, por lo que comentábamos ahora sobre la abuela, por ejemplo, y a lo largo de toda la novela sí nos dice, hablaron en guapiciana, pero nosotros los escuchamos en inglés. Lo que sí hace es que cuando un personaje habla inglés, nos lo escribe como lo está hablando, o sea, en creol. Ahí sí escuchamos el creol. El guapiciana lo traduce automáticamente. En creol, pero no en inglés. Ajá, sí. Y pongo, por ejemplo, ¿no? Escuchamos la voz de Beatriz, pero los labios que se están moviendo son los de Macunaíma, porque es él el que está contando la historia, es él el que está contando todo lo demás. Y de hecho, como toda la historia del incesto se narra a partir de que Wifreda le cuenta a Chofi, es Macunaíma contándonos que Wifreda le contó a Chofi. Esto manifiesta un intercambio de experiencias y sentidos a modo de respuesta para el planteamiento de la novela, que era esta como búsqueda de estrategias para relaciones no dispares. Y digo entonces, el proceso traductor de Macunaíma se configura a partir de patrones de dialogismo textual, que según lo que ya había trabajado en mi tesis, se configuran a partir de relaciones intertextuales y experiencias metafóricas en el lenguaje, los cuales articulan un tejido rizomático de las experiencias de múltiples subjetividades de frontera que convergen en una misma voz, en la voz de Macunaíma. Este tejido
evidencia unas mask series, como dice Harris, que incluyen un espacio cross-cultural, transcultural. Por otra parte, al ser una actividad traductora que desemboca en un tejido rizomático, las lenguas, las experiencias y las subjetividades que se narran a través de este tejido no establecen relaciones jerárquicas entre sí, sino que parten de una memoria compartida para expandir su terreno de significación hacia muchas direcciones, hacia un mundo en el que quepan muchas racionalidades o muchos otros mundos. Y a partir de aquí pienso basar el análisis, cuando exista completo, en 3 conceptos. El primero es el de una identidad de raíz y rizoma, que retomo de Maggie aquí presente, en el cual la raíz está dada por una verticalidad que marca un origen y el rizoma hacia un movimiento horizontal que nos marca pluralidad y continuidad. En el caso de Macunaíma, creo yo que la raíz está dada en la memoria y el rizoma está dada en el acto de narrar las múltiples experiencias. Sandra Berman habla o propone en su trabajo que la traducción en el Caribe funge como un replanteamiento del concepto de relación que hace Glissant, en el sentido de que cuando un traductor comienza su práctica en un espacio de cruces, que no es solamente un cruce de lenguas, debe tener en cuenta o debe tener presente que ninguna de estas lenguas es superior a la otra, sino que cita ella a Glissant, que todas las lenguas son soberanas en el mundo, que tienen el mismo estatus. Y por último, el concepto del sistema yo, nos, otros, de mi compañero Daniel, que trabajó en su tesis que presentó hace poquito, en el cual se ve que la comprensión del yo no está basado únicamente en la idea del individuo por él mismo, sino en base a su relación con los demás. Lo que ocurre aquí es que Macunaíma es muchos a la vez, porque está contándonos la historia a través de muchas voces, siendo él, pero al mismo tiempo es Wilfreda que le cuenta a Chofi, es Chofi que escucha a Wilfreda, es Beatriz en la historia de Wilfreda que la maldice, es la Beatriz que se va, es el Sonny que se escapa, y todo esto está ocurriendo en su mismo acto de narrar, y un mismo acto de narrar que creo es doble, por estos procesos de traducción como implícita que se dan y que no nos menciona. Estoy empezando el análisis basándome en esto. Lo divido como en 3 partes, en un cómo lo hace, qué estrategias discursivas utiliza, en un qué está diciendo, cuál sería la configuración identitaria que propone para este sujeto y cómo o qué está, de qué cánones está partiendo para construir su discurso ventriloquizado. Las estrategias discursivas sería, o lo que yo propondría, una traducción ventriloquizada que se compone del sistema yo-nosotros, de la traducción como relación y de una identidad de raíz y rizoma como esta estrategia. Una narración transcultural y una serie de máscaras basadas en el lenguaje de la realidad y las lecturas de la realidad que el pueblo wapisiana tiene y van a confrontarse con las lecturas de, por ejemplo, el pueblo de Georgetown. En esta idea, por ejemplo, ocurre o explica Macunaíma en la novela. Les contaba yo de Wilfreda, que está quedando ciega, llega a Georgetown, la operan, deja de ver y luego al regresar a la sabana vuelve a ver. La novela nos cuenta también el inicio de la colonización y la llegada de uno de los primeros colonizadores, que era un holandés llamado Niklaus, que se obsesiona con la idea de que había algo, pasaba algo en Guyana que él no podía ver. Y se le queda tanto en la cabeza que llega el punto en el que decide ya no parpadear,
porque incluso en el microsegundo en el que parpadeaba pasaba algo. No eran cosas extrañas, no eran cosas que se describan como raras, eran cosas que pasaban y que él no veía y que no entendía. O sea, Sony no cierra los ojos. Ajá, Sony tampoco cierra los ojos, ni siquiera para dormir. Y la cosa aquí es que Niklaus, a pesar de no cerrar los ojos para verlo todo, en realidad nunca veía nada. Wo, a pesar de que va ahí para estar con los indios, nunca escribe nada sobre su vida. En 92 Days hay una referencia a toda esta historia que Melville ficcionaliza aquí, y la única referencia es a Dolly Bastard Nephew, de la persona que se lo cuenta, ¿no? Y Macunaíma se basa como en estas máscaras, dice o nos explica también a lo largo de la novela que el pueblo huapiciana busca la máscara detrás de la cara, porque lo único constante es la variedad. La verdad puede cambiar, lo que se mantiene constante siempre es la variedad en sus múltiples ramificaciones. Pienso también que utiliza como estrategia la experiencia o la vivencia del mito, como lo que ocurre con Beatrice y Danny, que vuelven a vivir el mito ocurrido hacía mucho tiempo sobre la luna y el sol, o la luna y la estrella, y creo que se articulan a partir de estos conceptos que trabajé en la tesis, que son articulaciones entre relaciones intertextuales, como las novelas de Wo, como con Macunaíma de Mario de Andrade, los mitos y las experiencias metafóricas que tendrían que ver con cómo Macunaíma está construyendo el lenguaje. Y por último, la idea del incesto, que según Harris es una propuesta de un cruce creativo de las fronteras normativas. Lo que creo se está proponiendo parte de la idea de que las identidades son narradas de Stuart Hall para convertirse en una identidad de raíz rizoma basada en experiencias compartidas y el acto de narrar una multiplicidad de experiencias. Se repite una palabra ahí, perdón. Y bueno, por último, esta relación que existiría entre los sujetos basándonos en este sistema yo-nosotros. La voz del ventrílocuo o aquellos cánones a los que se sujeta son los de la novela de las Indias Occidentales que les explicaba hace un momento, la idea de que se debe mantener la inferioridad de la traducción o la inferioridad de los pueblos, pero aquí sí subvirtiéndolo de manera consciente, no inconsciente como el mimo de Baba. Parte también de una reconfiguración de lo real maravilloso, que entiendo se basaba como en la construcción de dos discursos opuestos en los que el narrador solía tener una perspectiva escéptica que solía dar preeminencia al discurso o sea, una explicación lógica de lo que estaba ocurriendo. Hablamos también de una neocolonización intelectual representada en el personaje de Wormhole, que dice cuando se está yendo del país que él ya sabe más sobre los indios que los propios indios, porque ya tiene como toda la información necesaria sobre todos los mitos posibles y ha logrado, según él, construir su ecuación, pero nunca la vemos. Y de hecho, los dos personajes que representaban con más fuerza el poder de la dominación, el padre Napier y Wormhole, son forzados al silencio, porque el padre Napier no logra su gran propósito de evangelización porque queda loco y quema sus iglesias, y Wormhole no logra dar su gran charla sobre su trabajo y la ecuación que ya había logrado porque el día que iba a exponer en la universidad cae una tormenta horrible que hace que nadie pueda ir a su conferencia y de hecho se cancela y no la da. Y por último, los imaginarios de los que Macunaíma parte sobre los pueblos de América del Sur, que son los que les decía hace un momento, ¿no? Que solamente, o se les imagina como solamente acostados en sus hamacas, meciéndose, en el chisme, sin trabajar, flojeando todo el día y sin hacer nada.
esto es como en realidad lo que he estado trabajando. No llevo como tanto tiempo trabajándolo. Es más bien como un borrador de lo que pienso expandir. El análisis no está hecho por completo, es un mapa o un esquema de lo que pienso poder encontrar, y mi idea a largo plazo es lograr hacer con esto lo que hice en la tesis, o sea, la búsqueda de relaciones entre el texto de partida y el texto meta. Pero primero tengo que analizar el texto de partida para entender lo que estoy proponiendo de él, y luego analizar cómo esto se traslada a la traducción en español, o sea, con la que trabajaré después.